Muy bien, y ahí pasaba En el diario no hablaban de ti ni de mí, un tema de Joaquín Sabina, en este caso interpretado por Juan Carlos Baglietto. El nombre real es Eclipse de Mar, pero ¿qué le queda así? En el diario no hablaban de ti ni de mí. ¿En el diario hablan de ti, Marcelo? ¿Las personas con discapacidad salen en los medios de comunicación? No sabes. ¿Viste algún programa de tele donde se hable de las personas con discapacidad o donde las personas con discapacidad estén al aire? ¿Ani? Ninguno vi. ¿No? ¿Vos, Diego? Hola, Diego, bienvenido. Los Diegos tenemos. Sí, estamos repetidos. Es un nombre bueno. No somos muy originales con el nombre. Diego, ¿vos alguna vez viste algún programa donde aparezcan las personas con discapacidad o donde se hable de ellas? ¿Cuál? El que se casó. ¿Cómo? Que se casó. ¿Se casó? Que se casó. Ah, que se cayó. ¿Quién se cayó? Ella. Ah, Vero. Verónica, cuando volvíamos a Senderos, después de hacer el programa, se cayó. O sea que vos decís que en este programa se habla de personas con discapacidad. Sí, es verdad. Yo quería saber si en otro lado, aparte de porque del tema que vamos a hablar en este programa es de la comunicación y la discapacidad desde una perspectiva de derechos, por supuesto. Ustedes, oyentes, seguramente escucharon hablar más de una vez de la libertad de expresión y la libertad de prensa, que bueno, son del comienzo de toda esta historia de derechos y libertades. En realidad, el derecho y la percepción de los derechos va evolucionando, y hoy en día, después de hablar de libertad de expresión, de libertad de prensa y de derecho a la información, se habla del derecho a la comunicación. Y esto, dicho muy brevemente, quiere decir que todas las personas, todos nosotros, tenemos derecho tanto a recibir información, mirar el programa que querramos, con la opinión que nosotros queramos recibir, pero también a acceder a la información, a poder investigar y a poder nosotros ser comunicadores de nuestra mirada del mundo. Todo esto está presente en un montón de leyes y en nuestra Constitución Nacional, y está también en pactos internacionales y en tratados que tienen rango constitucional, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y después, más acá en el tiempo, en el llamado Pacto de San José de Costa Rica, y bastante más recientemente en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que de hecho tiene un artículo en el que habla puntualmente de las personas con discapacidad. Y dice: la promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa. Ah, perdón, no, me estoy diciendo mal. No tengo bien citado el artículo, ese era el genérico. Bueno, perdón, no lo tengo acá a mano, el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde plantea dos cosas. Por un lado, que las personas con discapacidad tienen el derecho a consumir medios que les resulten accesibles. Esto tiene que ver con el lenguaje de... ¿Vieron el lenguaje de señas en la tele? ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué en la tele hay a veces una persona haciendo lenguaje de señas? ¿Qué se les ocurre? Porque una persona no puede hablar. Y la que está mirando, ¿qué es lo que no puede? Cristal. Y no puede escuchar. Entonces entiende, en lugar del que está hablando, entiende el que hace las señas. Y mira las señas. Bueno, eso tiene que ver con la accesibilidad de los medios, pero la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual también dice que las personas con discapacidad tienen el derecho también a ser comunicadores y a poder difundir libremente su mirada del mundo. Algo que no debería ser necesario aclarar, porque eso está dentro de los derechos de los seres humanos, tengan o no discapacidad, pero evidentemente es necesario refrendarlo con un artículo especial.
Pero en lugar de hablar de leyes y todo eso, a mí me gustaría que compartamos una charla que tuvimos nosotros dentro del taller de radio con Ana, con Diego, con Marce. También estuvieron Hernán, Paula y Verónica. Y ahí estuvimos hablando un poco de la comunicación, de cómo los medios muestran a las personas con discapacidad. Y todo esto con un video que nos mandó Alan desde el Chaco, donde hizo una entrevista a una persona con discapacidad que decía que su sueño es tener un programa de radio. Ahí lo vamos a ver. Una experiencia muy linda porque el chico me dice, vos haces de cuenta que tenés un programa que yo no estoy, vos a poner el nombre que vos quieras, me hizo sentir re bien el chico. ¿Qué nombre le pusiste? Tránsito Tropical. Escúchame, ¿y cuál es tu sueño ahora, acá? Mariano, le digo, mi sueño es ser un programa de radio. Y yo mi sueño es ser un locutor. Su sueño es hacer un programa de radio. ¿Cómo? Un día podemos invitar a Dario con nosotros. Ahí lo que contaba Mauro, que es de un centro de día que funciona en Chaco, en otra provincia. ¿Qué es Chaco? Pero Es una provincia de la Argentina. Es una provincia. Y lo que decía Mauro es que su sueño es tener su programa de radio. Con nosotros, digo. Con nosotros. Exactamente. ¿Y ustedes por qué quieren tener su programa de radio? Para escuchar. Habla. ¿Hablar de qué, Vero? ¿Qué vamos a tocar? ¿De qué quieres hablar en tu programa de radio? ¿Vos de qué hablarías, Marcelo? ¿Yo? Un taraído de la capacidad. Y yo también, ¿viste? ¿Pero qué cosas, por ejemplo? Para la capacidad intelectual. ¿Está bueno tener su propio programa de radio? Sí, ¿y cómo te ingenias para ¿Cómo te ingenias vos? Porque vos salís al aire en un programa de radio. ¿Por qué te gusta ir al programa de radio? Porque me gusta. Mm. Por aprender tantas cosas. ¿Te gusta eso, no? Pero no solamente aprendes, vos haces Sí, otras cosas en el pero programa. también aprendo. Sí, ¿y qué otras cosas haces en el programa? ¿No te acordás que yo con vos escucho radio? ¿A qué vas al programa de radio? A escuchar ¿Qué escuchás en el programa de radio? lo que hacemos, dónde salimos, qué hacemos en el día. ¿Qué cosas, por ejemplo, que harías en el día? Vamos a salir a pasear en silla de ruedas. ¿A dónde irías? ¿Puedo decir algo, tío? Para esta casa que está rota, la avenida que está rota. Que cuando hacemos entrevistas, vos siempre estás muy concentrada. ¿En qué sentido estás muy concentrada? Eso le quería preguntar. Porque me gusta escuchar la entrevista que haces vos y la que hace Cari. Pero que ¿Por qué? Porque me gusta escucharlas. Y me gusta cómo se ríen. ¿Y por qué es importante que otra gente se entere de todo lo que hacemos, Ana? Para que nos escuchen. Hola. Para que nos escuchen y lo digan. Para que nos escuchen y los. Para que nos digan qué buenos que son en el programa. ¿Qué programa, Ana, te acordás? En el programa de Dario. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestro programa? Sí, señor. ¿Y qué días va? ¿Y qué horario? A las 2 de la tarde. ¿Qué día? Jueves. Jueves. ¿Se acuerdan el nombre de la radio? Radio Demos. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, y ahí este momento hermoso que compartimos en el taller de radio de Senderos del Sembrador, estábamos hablando básicamente de esto, ¿no? El derecho a la comunicación, de la posibilidad de acceder a los contenidos, pero también de poder contarnos, ¿no? De tener este espacio donde podemos contar lo que a nosotros nos interesa, lo que nosotros hacemos. Y fue muy interesante una frase que vos dijiste, Anita, que te preguntaba, bueno, pero ¿por qué está bueno tener nuestro programa y contar nuestras cosas?
Y vos decías, para que nos escuchen y nos digan lo buenos que somos. Y eso también tiene que ver, ¿no?, con cómo poder contarnos y contar quiénes somos para cambiar la percepción que la sociedad tiene acerca de la discapacidad y así construir una sociedad más inclusiva, donde todos podamos vivir en diversidad, incluidos y en pie de igualdad. Tenemos... bueno, ahí vamos a hacer una entrevista para hablar justamente de estos temas. Y otra cosa que decía Paula, lo de aprender, ¿no? Hacer un programa de radio también implica no solamente contar cosas, sino escuchar y aprender. Algo que Ana contaba que le pasa cuando se queda muy, muy concentrada escuchando las entrevistas, ¿o no? Sí. ¿Qué es lo que te gusta de escuchar las entrevistas? Me gusta cuando hablas vos, cuando habla Karina. ¿Y cuando hablan tus compañeros? Muy poco se escucha. ¿Ah, sí? Tienen que hablar más ustedes entonces. Sí, tienen que subir más el botoncito. Ah, ¿se escucha abajo? Sí. A ver, probando 1, 2, 3, a ver vos. Probando 1, 2, 3, decí. 1, 2, 3. Yo lo escucho bien. A ver, Dieguito. A ver, Dieguito. Contate algo. Probando 1, 2, 3, digo. 1, 2, 3. A ver, Ana, habla algo ahora. Diego, te quiero mucho. Yo también. ¿Te escuchaste mejor ahí? Sí. Buenísimo. Bueno, y ahora sí estamos en comunicación con Susana Mitchell. Ella es coordinadora del Laboratorio de Comunicación y Medios de la UCA. Susana, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por invitarme. No, gracias por atendernos. Y bueno, estábamos acá haciendo este especial sobre comunicación y discapacidad. Habíamos planteado un poco la cuestión del derecho a la comunicación desde los dos lados del mostrador, ¿no? El poder acceder a diversidad de contenidos y que en el caso de las personas con discapacidad sean accesibles, y al mismo tiempo el derecho que tenemos a poder comunicar nuestra mirada del mundo y nuestras cosas y cómo eso hace a la constitución del sujeto de una sociedad más inclusiva. Y nos interesaba hablar con vos, Susana, si te parece, de otro punto que tiene que ver con esto, que es la representación en los medios de las personas con discapacidad y de cómo se trata, si es que se trata, la discapacidad en los medios de comunicación en la Argentina. Bueno, es un tema que a mí particularmente me interesa y mucho. Yo te conté en alguna oportunidad que hace unos años atrás hice un trabajo que se llama la responsabilidad social en la empresa periodística, donde dentro de los puntos que se tocan está justamente cuál es el relato, la construcción social que hace el medio de comunicación sobre determinadas digamos áreas o partes o no sé, como estamentos de la sociedad, ¿no? Es decir, esa construcción social que los medios hacen todos los días, lo hacen en líneas generales, digamos, para todos y de todos, pero particularmente a mí me interesan mucho los sectores que son minorías, ¿no? Es decir, pareciera como que no están incluidos en ese relato, y cuando se incluyen de una manera que para mí no es la más recomendable, ¿no? Pienso que lo primero, yo como que se me ocurrieron 4 puntos, ¿no?, que están relacionados con esta representación de la discapacidad en los medios de comunicación. Y uno de los puntos sería preguntarnos o empezar a pensar o a trabajar sobre la accesibilidad a la información por parte de las personas con discapacidad, ¿no? Es decir, ¿qué hacen los medios para que las personas con discapacidad tengan acceso a la información? ¿Y qué hacen? ¿Hacen algo? Y bueno, ahí está, justamente. Por eso es uno de los puntos relevantes. Yo creo que hay mucho por andar, ¿no? Es decir, hacen bastante poco. Sacando, me parece a mí, acá en Argentina, yo me voy a limitar un poco a nuestro país, ¿no? Perfecto.
porque las experiencias en Europa y en otras partes del mundo son diferentes. Creo que acá lo que, digamos, se limitan a cumplir la ley, donde tiene que haber una persona, por ejemplo, en las comunicaciones oficiales o de canales que pertenecen al Estado, que, por ejemplo, puedan interpretar la información a través de señales para personas con discapacidad auditiva o discapacidad visual, ¿no? Uh-huh. En el caso de lo visual, supuestamente deberían, creo que no lo están haciendo para las personas con discapacidad visual o la capacidad visual disminuida. Me parece que no se estaría haciendo esto de modificar la tecnología para que la parte auditiva se vea mejorada, digamos, ¿no? Y esto beneficie y permita a las personas con discapacidad auditiva visual, escuchar mejor, ¿no? Escuchar mejor ese relato. Después, con respecto a la construcción de los relatos para diferentes discapacidades, también está, digamos, en este momento fuera de la agenda, ¿no? Es decir, yo veo que los medios no se están preocupando por cómo hay que decir las cosas y de qué manera hay que decir las cosas para que todos podamos entenderlas, verlas, escucharlas, sentirlas, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Ese es un punto, la accesibilidad a la información. El otro punto es qué dicen los medios de las personas con discapacidad y cómo lo dicen. Susana, te propongo, hacemos una breve tanda y seguimos hablando, así desarrollás tranquila este concepto, ¿puede ser? Bueno, ¿cómo no? Aguardanos un minuto, gracias. Bárbaro. Tanda chao. Y volvemos. Muy bien, y seguimos en Nada Sin Nosotros, hablando con Susana Mitchell, coordinadora del Laboratorio de Comunicación y Medios de la UCA, hablando un poco del derecho a la comunicación de la discapacidad, y en este caso, Susana, estabas por tocar el punto de la construcción de los discursos acerca y la representación que se hace de la discapacidad en los medios. Exacto, estábamos hablando de que debiéramos preguntarnos qué decimos los medios acerca de las personas con discapacidad. Y cómo lo decimos, ¿no? Y ese qué decir y cómo decir es justamente lo que finalmente después construye, digamos, esa discapacidad o ese concepto de la discapacidad en la sociedad a la que se dirige, digamos, o opera ese medio de comunicación. Uh-huh. Yo creo que fundamentalmente en este punto hay que centrarse en reconocer la discapacidad como parte de la condición humana, ¿no es cierto? Creo que las empresas informativas y los medios debieran justamente tener como trampolín ese concepto, ¿no? Y al entender eso de esa forma, yo creo que el relato y la construcción empezaría a modificarse y a orientarse hacia la inclusión, ¿no? Y hacia la convivencia, ¿no? Porque si uno logra una convivencia, quiere decir que está incluido, ¿no es cierto? Yo creo que, por ejemplo, mostrar a las personas con discapacidad en situaciones sociales cotidianas, ¿no? Haciendo tareas comunes que hace todo el mundo, contando lo que hacen y no lo que no pueden hacer, por ejemplo, en su lugar de trabajo o en su casa, o contando su tiempo de ocio, qué hace cuando tiene tiempo libre. Cuestiones que naturalicen la discapacidad, porque como te dije al principio, es parte de la condición humana, ¿no? Claro. Es decir, y creo que es el concepto al cual el discurso debiera de alguna manera aferrarse o trabajar más en profundidad, ¿no? Entiendo por tu deberían los medios hacer esto y lo otro, que registrás que es algo que no ocurre aún. Bueno, si ocurre en forma aislada, ¿no? Es decir, hay medios de comunicación que tienen incluso segmentos, ya sea en la gráfica o en la audiovisual, que se dedican a
a trabajar estos temas, pero Ajá. yo creo que es muy poco lo que se ha hecho, ¿no? Y realmente ayer, pensando un poco en esta conversación que íbamos a compartir, se me ocurrió también pensar cómo a veces los medios representan las cuestiones de salud en los medios, ¿no? Sí. Por ejemplo, un tema muy sensible, muy delicado, como es la salud mental. Sí, con un caso reciente que volvió a las primeras planas y que Exacto. volvió a ser muy maltratado, sí. Sí, y a mí siempre me pareció atroz este tema, ¿no? Es decir, el daño es irreversible. Es decir, esto es lo que seguramente la gente le impactará más, ¿no? Que el daño es irreversible. El daño que hacen los medios no tiene vuelta atrás. Sí. Entonces creo que esto es como, si bien nosotros tenemos todos el derecho a saber y a informarnos, está en la Constitución Nacional, los medios tenemos la obligación y el deber de servir a la sociedad. Nosotros somos un servicio. Ujú. Por lo tanto, si empezamos a concebir el periodismo como un servicio a la comunidad, ahí también empezarían a modificarse algunas prácticas del periodismo, Sí, ¿no? Algunas que no son del todo buenas, quizás, ¿no? O que no conducen a lo positivo, ¿sí? A la construcción positiva de la sociedad, o en este caso que estamos hablando específicamente, la construcción social de lo que sería la discapacidad, ¿no? Claro, vos decías un servicio, pero además, tal como indica el título de tu trabajo, el que mencionabas al comienzo de la charla, un servicio con responsabilidad social, o sea, no es Exacto. cualquier servicio. Vos decías, y ahora quiero compartir con vos un video, pero vos decías el daño que causan los medios es irreversible, hablando de cómo abordan, cómo comunican, en este caso, casos de salud mental, pero también antes hablando de discapacidad intelectual o no. ¿A qué te referís por daño? Bueno, la palabra daño obviamente es muy amplia y lleva a diversas interpretaciones, pero en este caso específico la palabra daño es como una herida, ¿no? Como una lastimadura, como una ni siquiera te digo raspadura, ¿no? Es en realidad como una herida que se abre. Y es muy difícil de cerrar, y ahí adentro de la herida pueden entrar miles de millones de malas interpretaciones que luego serán devueltas a la sociedad, transformadas de una manera que no cooperará para, digamos, la mejora del tema tocado, por decírtelo de alguna manera, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros trivializamos y farandulizamos las enfermedades mentales por la televisión, esa herida de la que yo te hablo, ese daño que nosotros como medios estamos ocasionando, no solo es para esa persona de la cual se está hablando, sino para todas las personas que padecen enfermedades mentales y su entorno, Claro. ¿no? Es decir, la no comprensión, la no aceptación, el rechazo, no comprender la dimensión de una enfermedad mental, no comprender que hay una heterogeneidad muy grande en las enfermedades y en las enfermedades mentales también, que hay pacientes y no enfermedades, como dicen a veces. Y yo creo que esto, y acá vamos al punto donde yo quería llegar, tiene una solución ese daño, ¿no? ¿Y cuál es? Es la buena práctica periodística. En este caso, ¿cuál sería la buena práctica periodística? La buena práctica sería, por ejemplo, si yo estoy hablando de una enfermedad mental o estoy hablando de una persona que padece una enfermedad mental, primero llamar a esa enfermedad por su nombre. Y si es posible que lo diga un especialista en el tema. No que hable un señor que juega al fútbol sobre una enfermedad mental, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso sería la primera instancia. Segunda, la fuente directa, es decir, que hable la misma persona, si tiene ganas de hablar, obviamente, sobre lo que le está pasando.
Y esto mismo va en línea directa con la discapacidad. Es decir, ¿cuántas veces viste vos en los medios que se entreviste directamente a la persona con la discapacidad? Yo ninguno. ¿Ustedes? Claro. No, los muchachos se ríen, no, parecería Claro, y me imagino, porque en líneas generales lo único que se hace es hablar del tema, pero con las personas equivocadas y las fuentes que no son las adecuadas, ¿no? Ujú. Es decir, si vos le querés dar un contexto de buena construcción social a un tema, tenés que hacer 3 cosas. Mínimamente es el protagonista el que tiene que estar presente, segundo el especialista, y tercero las organizaciones de alguna manera que trabajan con ese tema. En este caso sería la discapacidad, ¿no? Ujú. O las personas con discapacidad o las discapacidades como parte de la condición humana. Susana, sabes que justamente en el taller de radio, que es también un espacio de preproducción de este programa, hablamos exactamente de esto, ¿no? Con los integrantes de este programa les preguntábamos si habían visto hablar de la discapacidad de las personas con discapacidad, si habían visto a personas con discapacidad en los medios. Queríamos compartir con vos sus respuestas en este video. Bueno, A ver. Bueno, acá estamos haciendo la preproducción de Nada Sin Nosotros en el taller de radio de Senderos del Sembrador. Quería preguntarles si ustedes recuerdan haber visto en la tele o haber escuchado en la radio que se hable de las personas con discapacidad. Yo no vi, Diego. ¿No viste, Hernán? No, ¿En los programas de televisión que vos mirás se habla de la discapacidad? no. No. ¿Vos, Diego, viste? Yo después les cuento, pero ahora quería escucharlos a ustedes. Ah, ¿Vos viste vos? ¿Vos, Diego, conocés algún programa en el que se hable de la discapacidad y de las personas con discapacidad? ¿Cuál? Pero si yo Rodríguez. Silvio Rodríguez, la música. ¿Vos qué decís de nuestro programa de radio, Nada Sin Nosotros, donde pasamos Silvio Rodríguez? En nuestro programa, Nada Sin Nosotros, hablamos de la discapacidad. Yo les preguntaba por otros programas que no sean nuestros. ¿Vos, Marce, en algún programa de tele recordás haber visto que se hable de la a discapacidad? ver, Marcelo, vos que siempre te acordás algo. A ver, ven. Uno tiene silla de ruedas, una señora tiene silla de ruedas. ¿Dónde viste eso? Por la calle. ¿Y en la tele viste algo sobre discapacidad? Y una sola. Una silla que tiene silla de ruedas. Ajá, en un programa de tele mostraban a una señora en una silla de ruedas. Sí. ¿Y qué decían de esa señora en silla de ruedas? ¿Qué Que mostraban? no puede caminar, no Ujú. puede caminar y no puede correr tampoco. Ani, ¿vos recordás haber visto algún programa de televisión Sí. donde se hable de la discapacidad? ¿Puedo decir algo? En Tinelli vi. ¿Qué viste ahí de la discapacidad? ¿Qué se habló? ¿O qué se mostró? Le decían lo de senderos, lo de sendero de sembrador. Ajá. Eso ¿Qué decía. programa te acordás, Ana? Eso, ¿Qué programa? Sí, ¿Cuál, Marce? eso macho. ¿Y algún otro programa que no sea ese donde hablaron justo de nosotros? No hay ninguno. Ninguno. Estamos en comunicación con Susana Mitchell, coordinadora del Laboratorio de Comunicación y Medios de la UCA, y retomando algo que vos habías dicho, Susana, Marcelo fue claro, ¿no? En el único programa que se mencionó donde apareció una persona con discapacidad, lo que le quedó ahí grabado fue el no puede caminar, no puede, en lugar del no poder. exacto, exacto. Al respecto de eso, mira, justamente me dejas ahí picando la pelota, ¿no? Adelante, pégale. El tema es así, yo pienso que justamente este no puede es el discurso equivocado, ¿no? Es decir, lo que tendríamos que hacer a través de los medios de comunicación, si queremos favorecer la convivencia entre todos nosotros, es decir, lo que pueden hacer. Claro. Es decir, justamente no hablar de lo que no pueden hacer. Porque eso sería ya estigmatizar la persona, estereotiparla, condenarla, hacer un relato dramático sobre algo que no lo es, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que dramatizar sobre las personas con discapacidad?
Esa es una pregunta que me hago siempre. ¿Y cómo? ¿Por qué no nos centramos más en mostrar con naturalidad los éxitos, las cosas que pueden hacer? El otro día estaba pensando, ¿no? Qué bueno sería, por ejemplo, que los medios de comunicación le dieran trabajo a las personas con discapacidad, ¿no? Sí. Y que después contaran la experiencia de esas personas trabajando en esos medios de comunicación. Sí. Y de esa manera demostrarían lo que son capaces de hacer y en un medio de comunicación. Vos fijate lo interesante que puede llegar a ser. Absolutamente, de eso hay un caso, Verónica González, si no recuerdo mal, en la televisión pública y de medios masivos, no sé si mucho más. Sí. Y entonces, digamos, está claro tu planteo, vos lo que estás diciendo es, bueno, no se está viendo en los medios el cambio de paradigma que sí se está dando en discapacidad en cuanto a, bueno, volcarse al modelo social, la perspectiva de derechos, centrarnos en la persona y no en la discapacidad, no en lo que no puede, sino en todo lo que puede, y eso que incluso está previsto en la ley, en la legislación, no solamente sobre discapacidad o salud mental, sino también la legislación vinculada a la comunicación. Bueno, el marco está, ¿qué es lo que nos está faltando y cómo podemos hacer para que eso se traslade a los medios, para que sea una realidad? Bueno, parte del trabajo que ustedes están haciendo en la radio es lo que hay que hacer, justamente, parte de lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es mejorar y aumentar y favorecer la convivencia, ¿sí? Sí. A través de, en el caso de en lo que compete a los medios de comunicación, estas cuestiones que están relacionadas a la construcción, digamos, de lo que es la discapacidad o las personas con discapacidad, dedicarle espacios dentro de los medios, ya sean audiovisuales, prensa, digamos, cualquiera sea su plataforma, guardar un espacio para esta temática, como los espacios que guardan para cualquier otra temática. Es decir, si nosotros no le damos un espacio a los temas sensibles de la sociedad, a los que a la sociedad le interesan, ¿no? No estaríamos cumpliendo nuestra función social como medios de comunicación. Claro. Y yo creo, ¿no?, que los temas de personas con discapacidad son temas de interés público. Entonces no estaríamos, vuelvo a reiterar, cumpliendo con esa normativa que es la que, digamos, de alguna manera es el eje de los medios de comunicación. Y por otro lado, también pienso que un buen paso sería incluir en los manuales de estilo o en los códigos de ética las cuestiones relacionadas al tratamiento informativo que le damos a este tema, ¿no? Es decir, cómo debiéramos tratar el tema, y acá, bueno, interviene obviamente la expresión, el lenguaje, un glosario adecuado. Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Periodismo Social, de Alicia Citrin-Blum. Ella le dedica un capítulo a esto que estamos conversando, y es una colega a la cual yo aprecio mucho porque de alguna manera pensamos lo mismo en este sentido. Y desarrolló un glosario, ¿no?, interesante para que los periodistas podamos tener a mano y expresarnos correctamente, ¿no? Si querés te cito un par de, si les interesa. Danos un par de ejemplos para poder terminar de entender qué es esto de comunicar adecuadamente o no la discapacidad. Claro, exacto, porque vos fíjate que el uso del lenguaje en los medios es como el ABC, ¿no es cierto? Es decir, si no sabemos usar el lenguaje, lo más probable es que no lleguemos a comunicar correctamente. Entonces, por ejemplo, dicen expresión incorrecta, defecto de nacimiento, expresión correcta, discapacidad congénita, ¿no? Sí. O, por ejemplo, un ciego no, es una persona con discapacidad visual. O en el caso de, digamos, la persona muda, puede ser una persona con discapacidad del habla. Es decir, porque también hay esto ya lo dijimos antes, hay como una heterogeneidad importante
en esa palabra que, como está expresada, pareciera que lo engloba todo. Sí, ¿no? además anula a la persona. Esa persona Claro, la es deja su fuera a la discapacidad. persona y se queda con la discapacidad. Ujú. Cuando la persona es íntegra y tiene múltiples capacidades. Entonces yo creo que ahí está justamente el meollo de la cuestión, ¿no? Creo que también en los periodistas, en esos manuales de estilo o en los códigos de ética, debiéramos pensar e incluir fuentes. ¿Qué fuentes son las adecuadas para hablar de determinados temas, ¿no? Claro. ¿Quiénes son los especialistas en derechos sobre las personas con discapacidad? ¿Quiénes son las personas en el área de salud que conocen, de acuerdo a la discapacidad que tenga esa persona, quién es el más idóneo para opinar sobre ese tema y aportar algo al conocimiento? Qué curioso que tengamos que hablar de la cuestión de fuentes referidas a discapacidad cuando el manejo de las fuentes adecuadas es una práctica periodística básica. Digamos, ¿qué estará pasando que en torno a la discapacidad hay que recordar algo tan básico? Lo que me hace pensar entonces que, sumada a esta cuestión que vos planteabas de los manuales de estilo, refiriéndonos ya a los profesionales, también tendríamos que ver la pata de la formación de los comunicadores, porque, por ejemplo, citando el monitoreo de las discapacidades en la televisión, que es un trabajo que poco a poco va quedando viejo desde el 2014, pero en ese informe decían que la presencia de la discapacidad, de las personas con discapacidad en la televisión de aire, era ínfima, pero que cuando aparecía, del 100% de los contenidos, el tratamiento adecuado se daba solo en el 25%, es decir, que el 75% de las veces que la discapacidad aparecía, de las pocas veces que aparecía en los medios de aire, estaba mal comunicada. Bueno, es como que, viste, estamos finalmente entre los chicos, vos y yo, estamos rondando la misma idea, ¿no? Es decir, hay un problema importante o relevante en la manera, en el cómo comunico y el qué comunico. Ese qué, esa información que es primordial para la sociedad, para entender, para poder mejorar la convivencia, para conocer sobre el tema. Si nosotros no la expresamos correctamente y no usamos las fuentes de información adecuadas, bueno, caemos justamente en la desinformación, ¿no? Es decir, no estaríamos cumpliendo nuevamente y otra vez sobre lo mismo la función social, ¿no? Que es este servicio que nosotros brindamos a la comunidad, el servicio de informar, digamos, de mantener a toda la sociedad completa, informada sobre diversos y variados temas, ¿no? Y obviamente, como vos decís, lo básico son las fuentes, ¿no? Es como, si no hablamos de fuentes, no hablamos de periodismo. Tal cual. Bueno, Susana, muchísimas gracias por esta riquísima charla que tuvimos y ojalá se repita muy pronto para seguir profundizando en este tema tan importante y que está buenísimo encontrarse con gente como vos que la piensa y la lleve adelante. Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan convidado a este espacio y haber compartido. Estoy a disposición para lo que necesiten y una última cosa, yo creo que es importante el trabajo que ustedes están haciendo porque están colaborando en la construcción, ¿no? De contenidos positivos sobre personas con discapacidad y con personas con discapacidad que están ahí trabajando con ustedes. Entonces yo creo que es un trabajo muy valioso y me voy a ocupar personalmente de darle la difusión que merece, porque creo que es un paso adelante importantísimo. Bueno, muchísimas gracias, será bienvenido todo el apoyo de este programa que se llama Nada Sin Nosotros y que intenta hacer un programa sobre discapacidad desde la perspectiva y con el protagonismo de personas con discapacidad. Susana Mitchell, coordinadora del Laboratorio de Comunicación y Medios de la UCA, muchísimas gracias y un abrazo grande. Bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias por todo. Gracias.